Es decir, cuando tú cuestionas a un concilio, ¿quién te va a cuestionar a ti luego? O sea, el concilio tiene que ser la autoridad, una de las autoridades máximas que debe tener la iglesia. Aparte de la escritura, como ya vimos, escritura, tradición, concilios. Pero si tú te pones a cuestionar un concilio, ya lo estás haciendo solo. No lo estás haciendo como parte de la iglesia. Entonces, si tú tienes un problema con una doctrina de un concilio, tienes que llamar a la iglesia, ya discutamos esto entre todos y llegamos a un acuerdo. Pero cuando ya son cosas que por miles de años la iglesia creyó eso, es algo tan, perdón la expresión, pero es ridículo cuestionar un concilio después de tanto tiempo que todos los cristianos. Eso quiere decir que la iglesia estuvo equivocada, que Dios dejó a la iglesia en un error por tanto tiempo. Entonces, todas estas cosas te empiezan a dudar del mundo evangélico y finalmente tú dices, no, el mundo evangélico está en lo incorrecto. Mil disculpas a mis hermanos evangélicos que a lo mejor están viendo por ahí, pero basado en todo esto, el mundo evangélico no está bien, no está bien. Obviamente Dios en su misericordia sigue actuando en ese mundo, obviamente, yo conocí a Dios en ese mundo, pero eso no quiere decir, este es un punto extremadamente importante, porque por mucho tiempo yo igual me engañé, yo dije, bueno, pero es que Dios igual actúa en el mundo evangélico, igual uno ve cambio, uno ve transformación, uno siente la presencia de Dios también en el mundo evangélico. Y claro, Dios es misericordioso, obviamente Dios igual puede actuar fuera de la iglesia, como vemos a Cornelio, ¿cierto? Cornelio no era parte de la iglesia, pero también Cornelio buscaba a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le llevó a la iglesia a su casa. Y ahí Cornelio se convirtió, se bautizó y formó parte de la iglesia. Pero obviamente una persona fuera de la iglesia real de Cristo también puede recibir de Dios, también busca a Dios y también encuentra a Dios. Pero eso no quiere decir que el mundo evangélico esté en lo correcto. Podríamos decir, sí, Cornelio estaba en lo correcto buscando a Dios, sí, pero no estaba en la iglesia correcta. No caminaba en el camino correcto. Y Dios en su misericordia lo alcanzó y le llevó a la iglesia. Entonces, que Dios actúe en el mundo evangélico no quiere decir que la voluntad de Dios no sea que tú te unas a la verdadera iglesia de Cristo. Y aquí te lo voy a mostrar ahora en pantalla. La iglesia ortodoxa es la iglesia original. ¿Ok? Es la iglesia original. Esto no hay disputa. A no ser que los católicos, obviamente los católicos van a decir, no, es que la iglesia católica es la iglesia original. Bueno, la iglesia católica salió de la iglesia ortodoxa. Entonces ya con eso se te derrumba todo tu edificio. Porque si la iglesia católica fuera la primera iglesia, ¿por qué nació de la iglesia ortodoxa? Mira, para la iglesia ortodoxa, el Papa es el primer protestante, es decir, el primer evangélico. ¿Por qué? Porque se separó de lo que llevaba creyendo la iglesia en los primeros siglos. Entonces, ¿cómo se formaba la iglesia? Mira, partió cierto, vino el Pentecostés, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a predicar, y el cristianismo, cierto, nació ahí en Palestina, en Jerusalén, y se empezó a desplegar por todo el Imperio Romano, y los discípulos empezaban a formar comunidades, y cuando los discípulos formaban comunidades, dejaban a un obispo a cargo de esa comunidad. El proceso era, se imponían las manos y le dejaban a cargo a esa persona, de esa comunidad. Entonces así se iban armando distintas comunidades. Entonces al principio la iglesia era una iglesia conciliar, es decir, no había un autoritarismo, es decir, que una persona mandaba más que la otra. No, todos mandaban, eran de hecho al Papa al principio se le decía el primero entre iguales. O sea, el episcopado que formaban, todos eran dueños del episcopado. Era un episcopado en conjunto. Todos tenían la misma autoridad. Claramente cuando se juntaban en algún lugar, la persona que era
que estaba en ese lugar, que estaba a cargo de ese lugar, presidía, pero su voz no era lo que se hacía, es decir, llegaban a un acuerdo, como ya te lo comenté en el tema de los concilios. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica no es la primera iglesia? Porque la Iglesia Católica se apartó de eso y hizo una interpretación incorrecta. Ellos hasta el día de hoy creen que Pedro, cuando el Señor les dio las llaves, él tiene que ahora ser el mandamás de todos, que tiene la autoridad sobre todos, etcétera, que tiene que haber una persona a cargo de todo, ¿cierto? Hasta el día de hoy ellos creen eso.